luego hablar ya de algunos casos en concretos en los cuales voy a compartir mi experiencia sobre cómo se puede utilizar esta herramienta para obtener información que luego nos puede servir para reforzar nuestros argumentos en un caso particular. Si ustedes desean que yo explique algo más, que profundice algo más, yo voy a estar en todo momento atenta al chat, yo lo tengo abierto acá, no hay ningún problema. Entonces, si quisieran em, que absuelva alguna duda durante la conferencia, mejor aún. A mí eso de las preguntas al final no me gusta tanto porque eso de sentarse a hablar una hora en monólogo es aburrido y yo creo que a todos nos cuesta a veces mantener la atención durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, si es que hay preguntas, de ninguna manera las tomo como una interrupción, sino más bien como una ayuda a la exposición. Y de esa manera ustedes me ayudan también de que estos conceptos que yo les voy a exponer queden claros. Bien, dicho esto, empezamos, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy sobre el derecho de acceso a la información pública. Siguiente diapositiva, por favor. Clic más. Por favor. Ahí está. El derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional, ¿no? Está reconocido en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que señala que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa cualquier información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, ¿no? Entonces, fíjense una de las cosas relevantes que podemos encontrar en la Constitución como garantía constitucional, que no tienes por qué decir para qué quieres la información que estás solicitando. Es más, en mi experiencia, es mejor no señalar para qué se quiere la información, porque cuando uno dice para qué la quiere, tienden a derivarte hacia otros procedimientos administrativos que están en el TUPA, ¿no? O, por ejemplo, recuerdo alguna vez un caso que vi en el Tribunal Constitucional en el que una persona solicitaba una determinada información y señalaba que la necesitaba para luego posteriormente hacer una denuncia de carácter penal, ¿no? Entonces, a pesar de que la información era evidentemente información pública, ¿no? Y la demanda debía haber sido declarada fundada, el Tribunal Constitucional le dijo no, porque si tú la quieres para eso, entonces lo que tienes que hacer es presentar tu denuncia penal y pedirle al fiscal que actúe ese medio probatorio, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, yo les aconsejo, es mejor no señalar para qué queremos la información. Y esta falta de señalamiento, de expresión de causa, está amparada por el texto constitucional que tenemos aquí. Bien, ahora, eh, también el texto señala a recibirla de cualquier entidad pública, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, no se puede pedir información a entidades privadas, empresas privadas, por ejemplo, ¿no? Ahora, público no es sinónimo de estatal y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más señala? Señala que el pedido debe ser respondido y entregada la información en el plazo legal, esto es 10 días hábiles, ¿no? Ese es el plazo legal que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la norma de desarrollo de este derecho y con el costo que suponga el pedido. Si es que uno solicita que la información sea remitida vía correo electrónico, es gratis. Entonces no se tiene que pagar absolutamente nada. Bien, eh, veo que hay personas en espera. No sé si yo puedo admitirlos, a ver. O no sé. Bueno, veo que hay algunas personas que están en espera para que puedan ayudarlas a incorporarse a la exposición. Bien, Sí, doctora, se les está admitiendo. el segundo párrafo del texto constitucional señala que se exceptúa del acceso informaciones que afecten la intimidad personal, las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Es decir, se puede pedir, pero hay ciertas cosas que no nos van a dar, ¿no? Y lo que no nos van a dar son las cosas que están exceptuadas expresamente en la ley. Y la ley de transparencia señala que son tres excepciones. La excepción de confidencialidad, la excepción de secreto y la excepción de reserva, que la vamos a ver también un poquito más adelante. Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor.
¿Qué es el derecho de acceso a la información pública? Como bien hemos mencionado, es un derecho, es un derecho fundamental, es un derecho que está reconocido en la Constitución. Por lo tanto, si es violado, uno puede ejercer garantías constitucionales para que éste sea respetado, ¿no? En este caso, el derecho, la garantía constitucional del habeas data, ¿no? Pero también hay ahora otra, otra vía de carácter administrativo para hacer una apelación, que es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una dirección, ¿no? Un órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Entonces, si uno desea, puede acudir o al habeas data o al Tribunal de Transparencia. El requisito de procedencia de haber agotado la vía administrativa no es aplicable en este caso. Uno puede decidir ir o al habeas data o al Tribunal de Transparencia. No necesariamente tiene que ir al Tribunal de Transparencia, terminar el proceso ahí para luego recién ir al habeas data. No es necesario. No se considera que este tribunal sea una vía administrativa previa, es una vía alternativa. ¿Cuáles son las ventajas de ir al Tribunal de Transparencia por sobre el habeas data? La primera de ellas es el tiempo. Un habeas data solamente en primera instancia puede demorar un año, año y medio. Sin embargo, una decisión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública demora cuanto mucho 2, 3 meses, ¿no? Además, hoy por hoy, el Tribunal de Transparencia tiene criterios mucho más garantistas que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? El Tribunal Constitucional en las últimas sentencias ha habido una especie de retroceso en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública. Entonces, eh, yo les dejo como, les comparto que existe esta vía, que es la del Tribunal de Transparencia, para que ustedes puedan eh, conseguir más rápidamente la información que requieran. Ahora bien, si la entidad no quiere entregar la información, también podría iniciar un proceso contencioso administrativo para protestar contra esta decisión del Tribunal de Transparencia, cosa que no podría suceder frente a un habeas data porque se trata de una decisión, una orden judicial de entrega de la información. Entonces siempre va a depender del caso concreto de qué tipo de información estamos solicitando para determinar a cuál de las vías quisiera yo acudir. Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor. El acceso anterior, gracias. El acceso a la información pública, me es un derecho, ¿verdad? Como derecho está protegido por la Constitución, tiene garantías constitucionales, tiene mecanismos de salvaguarda, que son estos mecanismos de apelación administrativa y judicial. Pero el derecho de acceso a la información pública también es un deber, es un deber. ¿Qué significa que sea un deber? Significa que es una obligación por parte de los funcionarios públicos entregar la información que tienen. Fíjense, no es que nos están haciendo un favor, nos están atendiendo en un trámite, ¿no? Eh, Están cumpliendo con una obligación legal. Y esta obligación legal, digamos, es de la más alta importancia porque se supone que toda la información que posee el Estado es en principio pública. Y se supone que es así porque desde las teorías del derecho constitucional, del constitucionalismo moderno, el poder emana del pueblo y es el pueblo el que cede un poco de su libertad para conformar el Estado, conformar el gobierno y escoger a las personas que nos van a gobernar y las que van a administrar los recursos para que luego podamos nosotros ejercer debidamente nuestros derechos, ¿no? Salud, educación, etcétera. Entonces, precisamente, si nosotros les estamos encargando a los gobernantes, al Estado, que se encargue de esta organización para salvaguardar nuestros derechos, la información que, que poseen ellos es información de titularidad de nosotros los ciudadanos, no del Estado. ¿Se entiende? Al ser información pública, no es que sea información de una entidad pública, sino que es información que le pertenece a todas las personas. Y por tanto,
no debe haber por parte de los funcionarios públicos un sentimiento de propiedad de esta información, sino que se debe entregar todo. Y ahí es donde se aplica el principio de publicidad y máxima divulgación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de cambiar de diapositiva, quería acotar una cuestión más. Al ser un deber, al ser una obligación legalmente prescrita, existe también, hoy por hoy, un régimen de infracciones y sanciones a los funcionarios que no entreguen la información con la que cuentan, ¿no? Entonces, la Ley de Acceso a la Información Pública es una ley que data del año 2001, fíjense, va a tener ya casi 24 años, pero recién en el año 2018 es que se han creado el régimen de infracciones y sanciones, es decir, recientemente. Entonces, eh, eso es algo, digamos, novedoso. Antes de este año no había simplemente sanciones por no entregar información. Pero ahora el Estado se está tomando un poco más en serio este rol, un poco más en serio este derecho, esta obligación, y ahora sí hay sanciones. Entonces, si no le entregan la información, puede también solicitar el inicio de un proceso administrativo sancionador contra el funcionario que no solamente no entrega, sino que emplea malas excepciones, entrega en un formato distinto al que se pidió, entrega fuera de plazo, no responde. O sea, hay una lista de infracciones que pueden ser graves, o leves, ¿no? Dependiendo de qué es lo que haya sucedido. Bien, entonces siguiente diapositiva, ahora sí. Entonces, hemos dicho que la información que posee el Estado es información de carácter público. En principio se presume que es información de carácter público, ¿verdad? Y por eso el principio de publicidad y máxima información nos dice toda la información producida por el Estado es en principio pública. En principio, se presume la publicidad. Entonces, cuando se presume la publicidad, solamente se podrá negar el acceso si es que la información que estoy solicitando encaja en una de las restricciones que señala la ley, que son las excepciones de confidencialidad, secreto y reserva que les he comentado. Hay también excepciones por fuera de la ley de transparencia, ¿no? Por ejemplo, la de la reserva fiscal, ¿no? Hay excepciones en la ley de banca y seguros, etcétera, ¿no? Pero en principio son esas tres excepciones. Como hemos dicho, se presume público, ¿verdad? Entonces, al presumirse público, cuando se aplica este sistema restringido de excepciones, no se puede hacer una interpretación analógica de esto, sino que tiene que decir expresamente en la norma que esa información es de acceso restringido, está exceptuada de ser de conocimiento público, ¿no? Entonces se aplica una interpretación restrictiva sobre la aplicación de las excepciones. Y además, existe una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Significa que si yo pido determinada información y me responden, no, no te la puedo dar porque es información reservada, no soy yo quien tengo que probar que es información pública. Es el Estado, ¿no? El funcionario público que tiene la información en su poder, el que tiene que probar que no me la puede entregar porque su publicidad podría podría afectar el bien jurídico que busca proteger esa excepción legal. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una inversión de la carga de la prueba. Yo no tengo que argumentar ni para qué la quiero, ni por qué me la tienen que dar. Son ellos los que están obligados, prima facie, a dármela. Y si es que no le entregan, tienen que argumentar precisamente de manera motivada, señala la ley de transparencia, de manera motivada y fundamentada, por qué es que no le entregan. Entonces hay una inversión de la carga de la prueba en este tipo de casos. Y ahora sí, hay el último punto que les quiero comentar. Hay una regla de interés público y una prueba del daño. ¿Qué significa eso? Incluso si es que la información solicitada calzara en alguna de las excepciones de la ley, si es que yo pruebo que hay un interés público preponderante y
que la publicidad de esa información no ocasionaría daño alguno, se debe ser entregada. Entonces, si se dan cuenta, hay todavía, incluso a pesar de las excepciones, un pequeño margen de argumentación que nos pueda permitir acceder a información que probablemente no sea pública. ¿Qué cosas podrían entrar acá? Por ejemplo, yo tengo un proceso de habeas data en trámite aún, en el cual he solicitado eh, el expediente del indulto a Alberto Fujimori, con historia clínica y todo, ¿no? Con informes médicos, etc. Dentro de las excepciones de la ley de transparencia se señala que una de las excepciones es la confidencialidad y señala por qué motivos una determinada información puede ser declarada confidencial. Entre estos motivos se señala que será confidencial la información eh, cuya publicidad pueda vulnerar el derecho a la intimidad personal de la persona. Entre ellas, la información relativa a la salud. Le pone ejemplo. Salud es información que no puede ser entregada porque no es información pública. Entonces, por ejemplo, si uno va a un hospital y dice, yo quiero la historia clínica de tal paciente, me van a decir no. Obviamente no puedes acceder a ella, es información que solamente pertenece a la esfera personalísima de esa persona. Pero en el caso del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, es información que fue utilizada para tomar una decisión de carácter administrativo, que fue precisamente el otorgamiento de un indulto humanitario. Entonces, es información que fue empleada para la toma de una decisión pública y por lo tanto hay un interés público en conocer si es que esta decisión fue adoptada siguiendo los parámetros que establece la ley para la entrega de este tipo de gracias presidenciales o si, por el contrario, se habría salido de este parámetro legal y habría sido un indulto humanitario no fundamentado, que en realidad no tenía por propósito salvaguardar la salud de esta persona, ¿no? Entonces, en este proceso yo estoy apelando precisamente a la regla del interés público y la prueba del daño para acceder a la información que está en ese expediente. Em, yo ya tengo el expediente de todas maneras porque lo tengo por otro proceso. Pero es parte de un ejercicio académico que estoy haciendo precisamente para tratar de ver hasta dónde podemos llegar con la jurisprudencia y establecer estas reglas jurisprudenciales que sean en salvaguarda del derecho a acceso a la información pública para todas las personas. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora tres aspectos fundamentales del derecho a acceso a la información pública. El primero es quién es el titular del derecho, ¿verdad? Y el titular del derecho es cualquier persona, sea esta natural o jurídica. Cualquier persona, no importa quién sea. Entonces, lo único que necesitas para pedir información pública es tu número de DNI y con eso te identificas y con eso es suficiente y ya está. En otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en el ordenamiento jurídico mexicano, se permite la solicitud de acceso a la información pública de manera anónima. Porque, un segundo, voy a... Ya, discúlpeme, perdón, pequeño impasse. Bien. Entonces, si cualquier persona puede solicitarlo, les comentaba, en el ordenamiento jurídico mexicano se ha establecido una regla que las solicitudes de acceso a la información pública pueden ser también de carácter anónimo, porque si cualquiera lo puede solicitar, entonces, ¿qué sentido tendría identificarse? ¿Verdad? Nosotros no tenemos una regla de este tipo y de hecho, cuando se modificó el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública hace poco, se comentó la posibilidad de incorporarla, pero muchos funcionarios se mostraron en contra de esta disposición, porque si es verdad, hay personas que
emplean estos mecanismos de transparencia para hostigar a funcionarios o a determinadas entidades públicas, ¿no? Lamentablemente siempre va a haber, digamos, en cualquier espacio, un abuso del derecho, digamos, ¿no? Entonces, en estos casos, para prevenir el abuso del derecho no se ha permitido, pero hay otros países en los que sí se permite. Si uno quiere pedir información pública como titular de una persona jurídica, puede presentar, junto con la solicitud, el poder de representación que le atribuye esa, esa persona jurídica, ¿no? Esa representación. Pero no es necesario, nuevamente. O sea, yo me puedo identificar como gerente de una determinada empresa y no me pueden exigir el poder de representación porque sea o no sea gerente, sigo siendo persona y por lo tanto tengo derecho de acceso a la información pública. Entonces no me pueden pedir eso como un requisito adicional para presentar mi pedido de información. Bien, entonces, el segundo punto de los conceptos que son básicos y tenemos que quedar claro es qué es una entidad pública. Y una entidad pública, de acuerdo no es lo mismo que una entidad estatal. Entonces, entidad pública son las que señala el artículo 1 del título preliminar de la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y esta ley señala que son entidades públicas, por ejemplo, los poderes del Estado, los ministerios, los organismos públicos, las municipalidades, los gobiernos regionales. Ahí no tenemos ninguna duda de que se trata de entidades públicas, ¿verdad? Pero también señala que entidad pública, a efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es también las empresas privadas que brindan servicios públicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, las empresas de transporte, las empresas de transporte de buses, las empresas como el Tursa, Cruz del Sur, o incluso que tienen una línea más pequeña, ¿no? El Chusicano, el Chino, este, las empresas de transporte aéreo, ¿no? Latam, Avianca, este, ¿qué otros servicios públicos hay? Por ejemplo, las instituciones educativas, ¿no? Una universidad privada brinda un servicio público y por lo tanto también está sujeta a la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con, por ejemplo, salud, educación, transporte, todo lo que sea servicio público también está sujeto a el marco de la ley de transparencia. Y también los que, señala la norma, dice, los que brindan servicios públicos por concesión o delegación del Estado o ejercen funciones administrativas también. ¿Quiénes ejercen funciones administrativas? Por ejemplo, los notarios públicos. Los notarios dan fe en nombre del Estado por una ley que los autoriza y son nombrados mediante un concurso público que realice el Estado. Entonces, los notarios públicos son entidades también públicas. No son entidades estatales, son entidades públicas. ¿Qué otra entidad sería pública más o menos en esta lógica? Por ejemplo, el Turing. El Turing, que es una asociación privada por delegación del Ministerio de Transportes, eh, realiza los exámenes de manejo y otorga estas autorizaciones para tener los brevetes, ¿no? Finalmente el brevete lo entrega el ministerio, pero el Turing se encarga del proceso. Entonces ejerce una función administrativa por parte del Estado. Entonces, estas también son entidades de carácter público a las cuales se les puede solicitar información. Pero ojo, si bien hay un principio de publicidad que me permite a cualquier entidad pública pedir cualquier cosa, cualquier información sujeta a este sistema restringido de excepciones. En el caso de las entidades públicas que brindan servicios públicos, perdón, las entidades privadas que brindan servicios públicos o ejercen funciones administrativas por concesión o delegación del Estado, solamente podrá solicitarse información restringida a sus tarifas, sus procedimientos y a la función administrativa que ejerce. Entonces, no se le podrá solicitar a la empresa privada, por ejemplo, a la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Mi alma mater. No se le podrá solicitar información sobre sus balances patrimoniales, por ejemplo. No, no puedo. Pero puedo pedir información sobre el servicio administrativo, el servicio educativo que brinda. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Bien. Y el tercer concepto que tiene que quedar claro es, ¿qué es información pública?
¿no? Y información pública es información en cualquier formato. No tenemos que confundir información con documento. Bien. Entonces, puede que la información esté en un formato como, por ejemplo, en un video, en un audio, puede que esté en una base de datos, ¿no? Una base de datos de alguna entidad del Estado. Entonces, no confundamos documento con información pública. Entonces, la información que se puede pedir es la que esté en cualquier formato, siempre y cuando esté bajo posesión o control de la entidad pública a la cual se le solicita. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, hasta ahí. Precisamente lo que les comento está establecido en el artículo 10 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley señala que todas las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida, así sea la referida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, soporte digital o cualquier otro formato. Siempre y cuando, y acá vamos a hacer la diferenciación, fíjense, tenemos un texto en celeste y otro en morado, siempre y cuando haya sido creada u obtenida por ella. Es decir, no es necesario que la entidad haya sido la creadora de la información, sino que basta que la tenga en su posesión o control. Por ejemplo, el grifo que está en la esquina de mi casa tuvo que haber presentado información para su funcionamiento, ¿no? Para obtener sus licencias de funcionamiento de la municipalidad, sus autorizaciones de carácter ambiental ante la autoridad ambiental, que sería, pues, no sé, el Ministerio del Ambiente, la UEFA, otra información ante OSINERMIN, ¿no? Para tener sus autorizaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría pedir a OSINERMIN o a cualquiera de estas entidades ese expediente de obtención de autorizaciones, ¿no? Para ver, por ejemplo, el instrumento de impacto ambiental, de cómo va a gestionar los impactos ambientales en el entorno en que se desarrolla. Entonces, no es necesario, o sea, no me pueden responder porque han habido casos, ¿no? Ya hace mucho que no se presenta, o no he visto por lo menos que se presente porque esto ya ha quedado un poco claro. Han habido casos en los que se responde, no, no te la puedo dar porque no es información mía del ministerio, sino es información creada por este tercero que me la ha entregado a mí, ¿no? Toda la información que esté en posesión del Estado es información pública, porque esa información va a servir para una decisión de carácter administrativo, y eso es lo que nos dice el segundo párrafo del texto único ordenado de la Ley de Transparencia, artículo 10, que vemos. Se señala, para efecto de esta ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa. También, por ejemplo, las actas de reuniones oficiales también son información de carácter público. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las excepciones? Hay tres excepciones en el derecho de acceso a la información pública, que las vamos a comentar de manera general, porque si no olviden, si nos quedamos acá 2 horas. Tenemos la excepción de secreto, la excepción de reserva y la excepción de confidencialidad. La excepción de secreto es básicamente información que no se puede entregar por motivos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, es información que tiene que ver con temas militares, temas de relaciones exteriores, acuerdos con otros países, negociaciones con otros países, ¿no? Todo aquello que su entrega podría vulnerar la seguridad nacional. La excepción de reserva es una excepción que tiene que ver no con la seguridad nacional, sino con la seguridad pública, ¿no? Ahí estamos hablando no hacia el ámbito externo, sino hacia el ámbito interno, ¿no? Es decir, la lucha contra la criminalidad. Entonces, básicamente, en la excepción de reserva ingresan los temas de el movimiento de personal policial, ¿no? Recursos que ellos tienen, etcétera. Entonces, es información relacionada a la lucha contra la criminalidad. Y la excepción de confidencialidad es, digamos, como un cajón desastre en el cual hay diversas excepciones, ¿no?
Eso está en el artículo 17 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y digamos, ahí se puede revisar cada una de esas excepciones, ¿no? La más común es, por ejemplo, las que he comentado, que es información de carácter personal cuya divulgación pudiera afectar la intimidad de las personas, ¿no? Otra de las excepciones que establece la confidencialidad es, por ejemplo, los consejos o recomendaciones en el proceso de toma de una decisión de gobierno, siempre y cuando la misma entidad no haya considerado hacerlos públicos, ¿no? Además, una vez que se toma la decisión, esos consejos y recomendaciones también son públicos. Entonces, lo que se pretende ahí proteger es el espacio de deliberación que pueden tener los funcionarios públicos para poder tomar una decisión sin cualquier tipo de presión ajena, ¿no? Otra de las excepciones que señala ahí es, por ejemplo, el secreto bancario, el secreto tributario, el secreto bursátil, el secreto industrial, ¿no? Otra de las excepciones es los procedimientos administrativos sancionadores, eh, señalando que solamente pueden ser confidenciales durante el plazo máximo de 6 meses. Si la entidad se demora más de 6 meses en sancionar, todo el expediente ya es público, ¿no? Aunque no haya habido sanción. Y así tenemos excepciones. También la excepción de confidencialidad señala en su último inciso que eh, cualquier otra excepción que señale la ley, ¿no? Entonces ahí hay otras normas que señalan cuáles otras excepciones podrían existir, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reserva fiscal es una excepción a la ley. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces hemos visto, digamos, a grandes rasgos en qué trata el derecho de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cuál es su contenido? ¿De qué manera puede ser protegido? ¿A dónde podemos acudir cuando este derecho se vulnera, etcétera? Ahora, ya que yo asumo que la mayoría de los que está acá son abogados, yo quería precisamente comentarles un poco mi experiencia en el litigio y cómo los mecanismos de transparencia me han servido para ganar ciertos casos. El primer caso que les comento es el caso de Valdemir Quispe Vilcapoma contra Perú. Este es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuve el honor de liderar y es un caso en el que se establece el primer presidente a nivel regional sobre derechos humanos del personal militar. En este caso, Valdemir Quispe era un joven de 18 años que quería salir adelante, entonces decide ingresar al servicio militar voluntario en el año 2001 para eh, poder estar ahí el tiempo requerido y luego poder hacer uso de los beneficios de las personas que cumplen el servicio militar, ¿no? Principalmente beneficios en torno al tema educativo, ¿no? Una persona de pocos recursos y sin esos beneficios probablemente no podía acceder a ningún otro mecanismo para poder tener una educación de calidad. Entonces, Valdemir ingresa al servicio militar y dentro de sus prácticas es agredido por su superior y finalmente pierde la vista de uno de los ojos y la Corte Interamericana condena al Estado peruano porque este caso no se sancionó a nivel interno y a Valdemir el Ministerio de Defensa le dijo, yo no te voy a dar absolutamente nada, acá no ha pasado nada, tú has entrado así mal del ojo a prestar el servicio y en todo caso tienes dos ojos. Si quieres una pensión de invalidez, tendrías que haber perdido los dos ojos. Con un ojo todavía puedes trabajar, así que chao. En resumidas cuentas el caso. Dentro de los argumentos que expuse ante la Corte Interamericana para este caso era precisamente el contexto de maltratos al que son sujetos estas personas eh, que ha sido extensamente documentado por otras instituciones como la Defensoría del Pueblo. Pero sin embargo, la Defensoría del Pueblo dejó de hacer estas documentaciones después del año 2000, ¿no? Antes del año 2000 había muchos más casos de abusos militares. Luego han ido siendo reducidos, ¿no? Los casos que se presentan, pero todavía persisten. Entonces, como parte de la argumentación que yo quería presentar ante el Tribunal Internacional, fue precisamente que estos casos todavía se presentan, ¿no? Este,
Y obviamente hay un subregistro de denuncias, ¿no? La mayoría de la gente no denuncia que lo están agrediendo, ¿no? Sobre todo en espacios de carácter militar, y en espacios de carácter castrense, donde hay una suerte de disciplina en la que todo debe ser callado, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto, no? Les pongo esto en contexto. Porque a través del derecho de acceso a la información pública, uno puede pedir información con la que cuente la entidad. Entonces yo le pido al Ministerio de Defensa, oye, dame la estadística reciente de los últimos 5 años sobre cualquier queja o denuncia presentada al interior del servicio militar sobre posibles abusos o maltratos físicos o psicológicos. Y el Ministerio de Defensa me dice, no tengo. Entonces, como no tengo, no te entrego nada, ¿no? Porque este, no se puede pedir información inexistente, ¿no? Y eso es claro. Normalmente si tenían bastante apelando a esta cláusula de la ley que señala que a la inexistencia de la información. Pero ¿qué es lo que señala la ley también? Señala que uno tiene que entregar, un funcionario público tiene que entregar información con la que cuente o tenga obligación de contar. Yo encontré una directiva del mismo Ministerio de Defensa que señalaba que las oficinas de atención al personal del servicio militar tenían que hacer eh, reportes mensuales de estos casos, que eran luego derivados a inspectoría, y que incluso el secretario general del ministerio tenía que hacer un reporte trimestral reuniendo la información de todos los cuarteles a nivel nacional para que sea presentado al ministro, ¿no? Entonces, yo encontré la obligación que tenía el funcionario de tener la información. Entonces, si ellos tienen la obligación de contar con la información, no pueden apelar a la inexistencia de la misma. Entonces, en este caso particular, después de que me denegaran y me dijeran no, no existe, yo les envié una cartita diciéndole, perdón, pero acá la directiva señala que tal oficina tiene esta obligación, el secretario general tiene tal obligación y por lo tanto tienen que tener la información. Y la respuesta que recibí del Ministerio de Defensa fue, ah, caray, espérame un ratito. Literal. Así, bueno, no literal, pero ustedes me entienden. Me dijeron, espérame un ratito, dame un mes para entregártela. Y en un mes se pusieron a hacer esos informes trimestrales que no habían hecho en años, porque esta directiva es del año 2010. Cuando yo la pedí puede haber sido, no sé, el año 2017, 2018 más o menos. Entonces, que no la habían hecho en años y se dieron cuenta que, ah, caray, tenemos que hacer esta información y tenemos que tenerla, ¿no? Porque hay una obligación de reportar. Y conseguí que me elaboren el documento. Entonces, eso se los comento porque es una estrategia muy interesante que puede ser empleada por ustedes en caso necesiten que determinada información, ¿no? Situación similar pasé hace poco con el Ministerio del Interior. Hay un decreto legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y este decreto legislativo tiene que ser reglamentado y en determinado momento se creó una comisión para su reglamentación. Pedí información del trabajo de esta comisión, me dijeron no hay nada. Les recordé cuál era la obligación, de dónde venía, les puse, ¿no? Que esta comisión había sido creada por resolución ministerial, etcétera, cuál era el trabajo de la comisión, qué funcionarios eran responsables de hacer qué tareas según la resolución ministerial. Y ya no recibí una respuesta que decía, em, que apelaba a la inexistencia de la información para no entregarme nada, sino recibí una respuesta en el cual me detallaba cuál era el proceso, el estado actual de la elaboración del reglamento de este decreto legislativo, que es precisamente lo que quería, ¿no? Porque yo cuando estaba pidiendo esta información era precisamente para indagar en qué iba, ¿no? Y recibí un informe elaborado específicamente para darme respuestas sobre en qué estaba ese proceso. Entonces, la inexistencia de la información es un mecanismo al que se apela mucho para no entregar información, pero es un mecanismo que se puede sobrepasar, se puede superar si es que se identifica la obligación de contar con esa información. Bien, eso quería comentarles en el primer ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor.
El segundo ejemplo que quería contarles para el uso de mecanismos de transparencia para el litigio es un caso mío, particularmente mío. Es les cuento, la OMPE me bloqueó en Twitter. La OMPE me bloqueó en Twitter y me sentí profundamente ofendida porque quienes me conocen y me siguen saben que yo jamás me expreso de mala manera, no soy troll, como dicen, eh, siempre me expreso con respeto. Lo que hice fue solamente criticar el uso del voto electrónico y aproveché que fui miembro de mesa para reportar en tiempo real las diferencias que encontraba en defectos de seguridad del mecanismo de voto electrónico versus el mecanismo de votación tradicional en baletas de papel. Entonces a la OMP le molestó que haga esas críticas y me bloqueó en Twitter. Esto evidentemente vulneró mi derecho a la libertad de expresión y presenté un proceso de amparo, ¿no? Una demanda de amparo para que me desbloqueen. En este proceso, en el interín, después de la sentencia de primera instancia y en segunda instancia, después de que la OMP había apelado, porque en primera instancia también gané, en segunda instancia la OMP viene a decir, no, la verdad es que nunca la bloqueamos. Y como yo solamente había juntado a mi demanda una captura de pantalla y no, digamos, no la había hecho notarizada, ¿no? No estaba notarialmente, ¿no? Sino que simplemente había tomado una captura de pantalla del bloqueo y lo había presentado ahí junto a mi demanda. La OMP dijo, no, yo nunca la bloqueé y yo no he presentado prueba idónea que diga que le he bloqueado, ¿no? O sea, en determinado momento me desbloquearon y dijeron, yo nunca fui, yo no lo hice. Entonces, ¿cómo utilicé los mecanismos de transparencia para ganar este caso? Eh, Hay una disposición de la ley de transparencia que fue modificada, el reglamento de la ley que fue modificado en el año 2018, que señala que la información contenida en las cuentas de correo electrónico de los funcionarios o servidores públicos es información de naturaleza pública. Y por lo tanto, uno puede pedir el correo electrónico de cualquier funcionario público. Este, entonces dije, bueno, si es que me han desbloqueado, debe haber habido una orden de desbloqueo. Entonces, lo que hice fue solicitar durante ese espacio de tiempo en el que yo entendía que había habido esa orden, que era un periodo de más o menos 10, 11 meses, la copia de todo el correo electrónico del analista redes sociales de esta entidad. Pedí todo porque no quería que sepan qué es lo que estaba buscando específicamente, ¿no? Pero usualmente cuando uno pide un correo electrónico tiene que especificar sobre qué materia está pidiendo el correo electrónico. Entonces uno pide todos los correos electrónicos, por ejemplo, sobre un expediente técnico de obra, sobre la dación de una determinada obra, de un procedimiento administrativo, etcétera. Pero como yo no quería que sepan qué es lo que estaba buscando, yo pedí todo el correo electrónico en el plazo de un año más o menos de eh, este analista de redes sociales, ¿no? Eh, Al revisar el correo electrónico me di cuenta que había habido un informe en el que señalaba que efectivamente estuve bloqueado en determinado momento. El analista señala que no se sabe por qué, que no hay información que señale por qué se produjo ese bloqueo y que se procedía en ese momento al desbloqueo y que se ha modificado la directiva interna de la OMPE para que eso no vuelva a suceder en posteriores casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en audiencia pública, ante la sala del Poder Judicial, estaba el procurador de la OMPE señalando, no, nosotros nunca le hemos bloqueado. Y cuando fue mi turno, le puse ahí en compartir pantalla, fíjate este informe de la OMPE, ¿no? Porque luego de conseguir el correo electrónico donde vi el informe, pedido otra vez por transparencia, el informe ya como tal, ¿no? Donde ya aparece con firmas, aparece con digamos, como un documento con firma digital, ¿no? Que le da validez, distinto a lo que el correo electrónico mencionaba. El correo solamente mencionaba el informe. Entonces, lo empleé en plena audiencia, el procurador se quedó helado, eh, la sala le preguntó si es que objetaba la veracidad de esa información, literal no dijo nada, y bueno, fue uno de los argumentos principales para
declarar fundada la demanda en segunda instancia. Pero fíjense, yo quería la orden de desbloqueo. Si yo le pedía esa información al procurador, me iban a señalar que no me la iban a poder entregar porque la excepción de confidencialidad protege cualquier información relativa a un proceso en el cual esté en curso la entidad, ¿no? Entonces, cualquier información relacionada a un proceso que sirva para la defensa de esa entidad en el proceso no puede ser entregada. Si yo la pedía a través del procurador o esa oficina, evidentemente me iba a topar con esa excepción. Por eso la pedí a través del analista de redes sociales, le pedí el correo electrónico en un espacio de tiempo muy largo, quien no sabía probablemente ni quién era, entonces me entregó, porque tiene la obligación de entregarlo, sin saber qué es lo que yo estaba buscando y encontré este documento que me permitió ganar el caso. Entonces, esto se los comento también como experiencia, que es un uso interesante de los mecanismos de transparencia en el litigio. Bien, y vamos con el tercero y último, en la siguiente diapositiva, que es un caso que está en trámite, está en segunda instancia en este momento, no puedo revelar quiénes son las partes, pero vamos a decir que mi cliente, A, es una empresa, y la demanda es contra una entidad pública denominada B. Bien, en este caso, ¿qué es lo que pasó? Mi cliente presentó un documento a través de los sistemas virtuales de la entidad y de acuerdo a una norma tenía plazo para presentar los documentos solamente durante unos días, ¿no? Eh, y la plataforma virtual en la entidad no funcionaba. Entonces no permitía presentar el documento a través de esta plataforma. La norma en cuestión que reglamentaba el proceso decía que se tenía que presentar a través de la plataforma, pero no funcionaba. O sea, técnicamente no era posible presentar a través de esta plataforma. Mi cliente se comunica por teléfono con la entidad y dice, dime qué hago, no sé. Le dicen, bueno, preséntala por mesa de partes, por este correo electrónico y luego se tramitará, pues, ¿no? Pasados los meses, no se tramita nada y la respuesta que le dieron en todo momento fue, no, esto está por no presentado porque tú no lo presentaste a través del mecanismo adecuado que era la plataforma. Entonces, yo he presentado una demanda de amparo por vulneración al derecho de petición administrativa, y uno de los argumentos es precisamente que no era posible acceder a la plataforma. La entidad insiste que sí era posible, ¿verdad? Que la plataforma funcionaba y muestra de ello es que decenas de otros administrados pudieron presentar su solicitud en el plazo establecido. Yo he ganado este proceso en primera instancia porque conseguí un informe de la Gerencia de Tecnología de la Información de esta entidad que reconoce que hubo errores en la plataforma esos días, ¿no? Y señala además que la responsabilidad de esos errores fue que la área usuaria pedía cambios permanentes en la plataforma. Le decía, no, modifica esto el formulario, modifica esto, modifica tal cosa. Entonces, tecnología de la información tenía que estar modificando el formulario virtual y por tanto la plataforma presentaba fallas y se caía cada rato. Y conseguí este informe indagando en los mecanismos de transparencia activa. Ese es otro mecanismo de transparencia. Uno de los mecanismos de transparencia es que tú puedes solicitar a través del formulario, a través de un documento que te entreguen información. El segundo mecanismo es que tú puedes entrar a la página web del portal de transparencia de las entidades y ver la información que publican. Yo encontré este documento en la evaluación del plan operativo institucional, ¿no? De ese año. Entonces dijeron, este año se implementó esta plataforma, pero hubieron errores, etcétera, etcétera, y detallaban lo que había sucedido. Entonces, eso me permitió luego pedir a través ya de un documento información más detallada, ¿no? Y pude corroborar específicamente en qué espacios de tiempo hubieron fallas, cosas que habían sido negados permanentemente por la entidad, ¿no? Entonces, eso me ha permitido ganar el proceso en primera instancia y ahorita está en apelación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy útil en los mecanismos de transparencia para el litigio de los casos, ¿no? Principalmente cuando tienes que enfrentarte a entidades públicas o al Estado, como ha sido en mi caso, porque yo litigo mucho a nivel internacional. Entonces, no quería terminar sin antes decirle que hay otro mecanismo de transparencia, que es el tercero, otra forma de acceder a la información, que es el acceso inmediato.
La ley dispone que uno puede ir a una entidad pública dentro del horario de atención y decir, enséñame este expediente, enséñame este documento. Se puede. Eso se llama acceso inmediato, ¿verdad? Por supuesto, la información que se solicita que se enseñe tiene que ser, pues, toda pública, ¿no? No debe haber información que podría calzar dentro de unas excepciones porque ahí no se puede mostrar. Tendría que pedirse ya por escrito y esperar que se tache la información confidencial, la información reservada y se entregue la parte que sí se puede. Bien, estos eran tres casos que quería comentarles como parte de mi experiencia en el uso de estos mecanismos. Y nada, quedo atenta a cualquier pregunta que pudiera haber, cualquier inquietud, y con esto cerraríamos la conferencia. Ah, sí, ahí está mis datos de contacto, gracias. Mi correo es decos@iriartelo.com porque soy actualmente jefa del área de Derecho Constitucional del Estudio de Arte y Asociados. Y mis redes sociales profesionales son mi Twitter, yo solamente hablo de temas de trabajo, y mi LinkedIn, que también es Dani Cos. Bien, si no hubiera entonces ninguna pregunta, creo que Lenny cerramos aquí. Sí, doctora, voy a consultar. Primero, por favor, hacerles presente a los asistentes que el link para el certificado se encuentra en el chat de este Zoom. Y si hay alguno que tiene alguna pregunta, alguna que no le quedó claro, por favor, si puede alzar su mano para poderle darle el uso de la palabra. Creo, doctora, que todo ha sido claro. Agradecerle por su ponencia del día de hoy. Asimismo, de parte del Colegio de Abogados del Callao, le tenemos un reconocimiento virtual para poderlo proyectarlo, por favor. Bueno, listo, Lenny, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes. En otra oportunidad poder contar con su presencia, doctora. Buenas noches. Buenas noches.